supremamente confirmada, y cuando Dios da palabra podemos estar tranquilos de que lo que Dios dice es verdad, Él no miente. Amén. Amén. Vamos a ir primero al libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 2. Apocalipsis 22, 2. Esta fue la confirmación que el Señor nos dio. El Señor nos confirmó la palabra a través de esta otra palabra. Dice: corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes. Y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus siervos lo adorarán. Esta fue la confirmación que el Señor nos dio. El Señor nos entregó la confirmación acá. El Señor nos dio esta palabra y nos la confirmó acá. Porque la palabra que el Señor nos dio para el año 2024, y quiero que la escriban y la marquen y todo esto, está en el Salmo 65. Vamos a leer el Salmo 65. Empezamos de atrás. Empezamos por la confirmación. Vamos a leerlo todo. Son 12 versículos. Miren, el Señor nos habló de 12 cosechas, una para cada mes del año. El Salmo 65, no casualmente, porque no hay casualidades, y mucho menos existe el término que no existe, está mal usado, diosidencias. Eso no existe, eso no es bíblico y eso no es real. En Dios no hay coincidencias. Dios es un Dios de propósito. Dios todo lo hace con un propósito. Él hace las cosas perfectas y las hace hermosas. Dice en el Salmo 65, que cuenta con 12 versos, lo siguiente: dice: a ti, oh Dios, en Sión te espera la alabanza, y a ti se te deben cumplir las promesas. Tú escuchas la oración, a ti acude todo mortal. Cuando nuestras iniquidades y nuestros delitos nos abrumaban, tú los perdonaste. Dichoso aquel a quien tú escoges, al que atraes a ti para que viva en tus atrios. Saciémonos de los bienes de tu casa, de los dones de tu santo templo. Tú, oh Dios y Salvador nuestro, nos respondes con asombrosas obras de justicia. Tú eres la esperanza de los confines de la tierra, de los más lejanos mares. Tú con tu poder formaste las montañas. Ceñido de fuerza, tú calmaste el rugido de los mares, el estruendo de sus olas y el tumulto de los pueblos. Los que viven en remotos lugares se asombran ante tus prodigios desde el amanecer hasta el anochecer. Tú inspiras canciones de alegría, cuidas la tierra, la riegas y la enriqueces abundantemente. Los arroyos de Dios se llenan de agua para asegurarle trigo al pueblo. Porque así preparas el campo, empapas los surcos, nivelas sus terrones, reblandeces la tierra con lluvias abundantes y bendices sus renuevos. Tú, Señor, coronas el año con tus bondades, y tus carretas se desbordan de abundancia. Rebosan los prados del desierto, las colinas se visten de alegría. Pobladas de rebaño están las praderas, cubiertos los valles de trigales, aclaman y cantan alegres. Amén. Amén. Y amén. Recibimos, Señor, esta palabra. Señor, la creemos hoy, 31 de diciembre del 2023. Señor, hoy abrazamos con nuestra alma y con todas las fuerzas de nuestra mente, nuestro corazón, tu promesa sobre nuestra vida. Hoy creemos por tu sí y por tu amén, y te pedimos que nos hables y que nos guíes en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. A mí me impacta porque yo estaba mirando la manera como Spurgeon, el príncipe de los predicadores, en su momento abordó este texto. La verdad es que cuando ustedes leen el texto o el libro de los Salmos, hasta el Salmo 64 se habla, los anteriores salmos al 65, se habla en términos de mucho dolor, de mucha congoja y mucha tristeza. Hay cierta nostalgia y cierto dolor en los anteriores escritos. Pero cuando llegamos al Salmo 65, es como llegar a una nueva temporada, es como arrancar
como cuando se acaba es el fin del invierno. Y no, bueno, ustedes vieron en Narnia, no sé si vieron la película de Narnia, que eso, o sea, digamos que visualmente lo podemos entender muy claro. Cuando pasa ya el invierno y cuando se establece de nuevo la luz, cuando se establece de nuevo las praderas verdes, los árboles retoñan, vuelven a producir fruto y cambia todo el panorama, porque aunque era la misma tierra, la estación cambia. No cambia en sí la tierra, lo que cambia es la estación, y la estación hace que todo lo que está en la tierra cambie. Cuando el Señor nos entregó esta palabra meses atrás, Él nos dijo de manera clara: esta es la palabra para el 31 de enero. Esta es la palabra que se debe declarar y es la palabra con la cual ustedes van a poder entrar a enfrentar el 2024. Porque la gente no entiende y nosotros estamos en medio de un conflicto. Hay una guerra que no es de reprender cosas que ni siquiera deben reprenderse. Hay gente que hace guerra espiritual, y yo creo en la guerra espiritual y sé que hay un mundo espiritual que es más real que el mundo físico que conocemos y que palpamos tan fácil. Yo creo en la guerra espiritual y sé que hay unción para hacer guerra espiritual y sé que hay autoridad para ejecutar juicio en medio de la guerra. Pero hay cosas que no pueden ser reprendidas. Hay cosas que más que reprenderlas necesitan es de parte nuestra un cambio de actitud. Hay gente que reprende espíritus incorrectos, espíritu de lascivia, espíritu de pornografía, espíritu de contienda, pero cuando reprenden el espíritu de contienda y alguien viene y cualquier situación medio les pincha, explotan y estallan, cuando en realidad no es tanto de reprender algo que no es externo, sino que es interno. Hay cosas que son de carácter interno que debemos nosotros cambiar, decisiones. Ay, no reprendo todo espíritu, por ejemplo, de desorden en mi vida, de borrachera, de fiesta, de parranda, porque eso me arruinó este año, los bolsillos están vacíos, porque debo acá, debo allá por causa del alcohol. Eso no es de reprenderlo, eso es simplemente de sentarse y pensar: ¿qué es lo que a mí me lleva a caer en esto? ¿Cómo es que yo llego al punto de que me embriago? ¿O cómo caigo derrochando mi sueldo en licor? ¿Qué es lo que a mí me lleva a pecar en esto, a fallar en esto, a dañarme y a dañar a otros a través de esto? Entonces me tengo que sentar y ser muy consciente. Yo puedo ponerme rojo y pelear contra espíritus, y los espíritus van a decir: estamos dentro, somos parceros. Tú nos has alimentado todo este año, de nada te sirve pelear contra nosotros. ¿Qué tengo que hacer? Sentarme y decir: bueno, cuando me pongo triste o cuando me pongo muy feliz, lo primero en que yo pienso es: mira, empuñar esto. Entonces, cuando esté muy triste, cuando yo estoy muy feliz, yo tengo que buscar una vía alterna. ¿Qué debo hacer? Entonces dice la Biblia: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Yo debo buscar llenar mi vida con el Espíritu Santo, porque finalmente Él dentro de mí es el depósito de gloria que me va a dar la fuerza para vencer esto, para decirle no a esto. Yo tengo que ser muy consciente: ¿qué es lo que me lleva a mí a fallar en esto? ¿Qué es lo que me lleva a mí a caer en enojo o cualquier situación? Yo tengo que, entonces, si mi situación es que cuando me pongo triste o me pongo alegre, acudo a esto, tengo que buscar hablar con una persona en ese momento que tenga un consejo de parte de Dios para mi vida. Tengo que enfocar mi atención en las cosas de Dios. Tengo que mantener mi mente ocupada. Si tengo que hacer ejercicio, pues tengo que hacer ejercicio para quemar sacar toda esa adrenalina, generar dopamina. Bueno, todo lo que pasa es que tenemos que ser sabios, porque nosotros no podemos simplemente pelear contra un enemigo que sí es espiritual de una manera incorrecta. Tenemos que llenarnos espiritualmente de palabra y de Dios, de su presencia, pero a la vez ser estrategas, tener la estrategia. ¿Qué es? Entonces, si yo veo que en mi celular hay una lista de contactos que cuando me llaman es a contarme chismes, y en vez de traer cosas buenas a mi vida me ponen la cabeza así, porque viven contándome lo que dicen de mí otros, y viene con su solapadez a herirme, porque el que viene a decir muchas veces las cosas que hablan no es muchas veces con una buena actitud, sino con el ánimo también de herir. Hay gente que no es portadora de buenas noticias. Hay gente que solamente quiere hacer el daño y tener el amarillismo
egoísmo y la primicia y el morbo, porque se acostumbraron a ser así. Entonces yo tengo que empezar por tomar una decisión y bloquearle el paso a aquellas personas que me hacen daño. Tengo que tomar la decisión. Si hay gente que me hace daño, no puedo, porque el castigo de mi paz fue sobre él. Y mi paz no está en negocio, mi paz no está en discusión con nadie, mi paz vale demasiado como para yo amargarme y entrar en conflictos de gente que es tóxica, que es amargada, que no ha sabido solucionar su corazón ni sus emociones, que no le da un buen manejo, un manejo sano a sus pensamientos ni a su corazón. Entonces yo simplemente tendré que muchas veces hacer como el rey David, ponerme a tocar mi arpa. Suena, y me pondré a tocar el arpa. Porque yo no, mientras toco el arpa, los dardos del maligno pues tendrán que ser esquivados de alguna manera. Si tengo que bloquear gente que me llama a cosas incorrectas, si tengo que sacarle el quite, si tengo que ignorar ciertas conversaciones, cerrar mis oídos, subir la ventana ante ciertas cosas, me toca hacerlo. Si hay gente que llama a una persona para hacerle tropiezo, para presentarle gente, bueno, pues vamos a bloquear a esa gente. ¿Sí? Vamos a tomar decisiones. Vamos a llenarnos de Dios, pero a la vez vamos a ser sabios en el manejo de nuestra vida. Nadie va a lidiar con sus emociones, nadie va a solucionarlo, le toca a usted mismo. Y miren, cuando uno le dice, Dios mío, dame paciencia, uno ni sabe lo que está pidiendo, en serio. Porque cuando uno espera ser paciente, Dios tiene sus limas y sus personas que Él usa para limarle a uno el carácter por todo lado. Y están ahí. Y a veces están en el trabajo, y a veces están en la oficina, y a veces en la casa, o a veces en el barrio, o a veces cerca, muy cerca, y uno, ¡oh! Ahí es donde nosotros tenemos que entender, nuestra paz no proviene de otros. Vamos a hacerlo desde acá y vamos a aferrarnos al Señor y a su bendita y eterna palabra. Me impacta porque este salmo lo ligan a una palabra que está en Lucas. Y yo decía, ¿qué tiene que ver Lucas con el Salmo 65? Y es la postura de muchos teólogos, y yo también creo que es una postura muy acertada. Y miren lo que dice Lucas 1, 7 al 9. Lucas 7 al 9 dice, pero no tenían hijos porque Elizabeth era, ¿cómo era ella? Era estéril. Aquí estamos viendo una condición. ¿Qué vemos? Una condición. La condición se llama esterilidad. La esterilidad, cuando la palabra aparece en la Escritura, sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, nunca la esterilidad está solamente limitada al no procrear, al no traer hijos al mundo. La esterilidad, cuando la Biblia nos lo enseña y usted estudia el griego y el hebreo y el arameo de la palabra en esterilidad, usted va a encontrar que esterilidad no tiene solamente que ver con niños, con bebés. La esterilidad tiene que ver inclusive con esterilidad de pensamiento, con escasez de pensamiento. La esterilidad inclusive en el corazón. La esterilidad en las cosas que yo tengo que producir, que yo tengo que hacer. Hijo, por la Escritura, no es solamente lo que uno da a luz en la carne. Hijos, hay hijos espirituales, hay hijos físicos obviamente, pero hay proyectos, trabajos, emprendimientos que también son hijos, cosas que yo produzco. Lo que venga de mis manos como fruto del trabajo de mis manos, eso es un hijo. Y cuando hablamos acá en la Escritura se habla de una condición, la condición es esterilidad. Ellos dos, Manoah, su mujer, eran estériles, no se habla, no se explica, hay esterilidad y no han podido tener un hijo. Dice que, y los dos eran de edad avanzada. Dice acá, un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte llegar la costumbre del sacerdocio, entrar en el templo del Señor para quemar incienso. Dice que cuando a él le tocó, antiguamente no era, ay, yo llego acá, es que hay una cosa que es, ustedes no sé si se acuerdan de Nadab y Abiú, dos jóvenes que quisieron entrar a ofrecer incienso cuando no era el turno ni les correspondía a ellos hacer eso. Y ellos de una manera tal vez rebelde, porque rebelde es aquel que va en contra de las normas, aquel que va en contra de la autoridad.
aquel que va en contra de lo que Dios ha demandado que se haga. Eso es rebeldía. Y ellos entraron en rebeldía al santuario, y por su corazón tan rebelde a hacer algo que a ellos no se les había pedido que hicieran, dice que en ese momento sobre ellos vino la maldición. Y ustedes se acuerdan de la historia de Nadab y Abiú, cómo termina su vida por hacer algo incorrecto. Bueno, algo que era correcto, pero de una manera incorrecta. Entonces acá podemos entender que no es lo que yo hago, sino cómo lo hago. Resulta que había un turno para cada grupo del sacerdocio, y en este momento Zacarías tiene que ir al templo. Es su oportunidad de quemar el incienso. Cuando la Biblia habla de incienso, a nosotros nos explica algo, y el incienso es la adoración. En el libro de Apocalipsis se habla que el incienso, la copa del incienso, son las oraciones. Decía Marco Barrientos: el que ora, adora, y el que adora, ora. ¿Sí me explico? Para mí es claro, yo lo entendí cuando lo decía, y es verdad. Cuando tú estás orando a Dios, hablando con Él, tú lo estás adorando. Pero también cuando tú le cantas, tú estás orando. Es una cosa ligada a la otra. Así funcionan las cosas con el Señor. Oramos y adoramos, adoramos y oramos. Este hombre tiene la oportunidad de entrar al santuario a adorar a Dios. Fíjense que aquí Dios nos está dando un mensaje a nosotros. No menospreciemos las oportunidades cuando nosotros tenemos para orar, para adorar a Dios, para ofrecer incienso, para quemar incienso. En la antigüedad solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar a lo más santo del templo, de la casa. Una vez al año, tras la cortina, él podía entrar una vez al año. Y acuérdense que iba con las campanitas, que si él entraba en pecado, caía fulminado y las campanas dejaban de sonar, entonces tenían que jalarlo de las cuerdas, porque caía muerto por causa de la santidad de Dios. La santidad de Dios mata. La santidad de Dios nos guarda, pero la santidad de Dios también es celo. Y eso pasaba en la antigüedad. ¿Ahora qué sucede? Porque después de que Cristo murió en el Gólgota y pasa toda la situación, ustedes saben que dicen que la cortina del velo se rasgó, ¿se acuerdan? Dice la escritura, la cortina se rasgó. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto ustedes como yo, todos nosotros que creemos en Jesús, en el sacrificio de Jesús, ahora podemos entrar. Dice el libro de Hebreos, podemos entrar confiadamente ante el Señor, ante su presencia. Dice la escritura, podemos entrar confiados ante el trono de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el velo se ha rasgado y nosotros ahora tenemos acceso a algo que era imposible, humanamente era imposible tener, y menos ustedes y yo que somos colombianos, menos nosotros que somos de ascendencia chicha, española y africana, menos nosotros. Nosotros no teníamos opción de llegar a la presencia de Dios. Humanamente era imposible, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que es imposible humanamente para Dios no es imposible. No hay nada imposible para Dios. Amén. No hay nada imposible para Dios. Decía Spurgeon, basándose en ese salmo, decía, cuando el humano, cuando un hijo de Dios se sienta oprimido, cuando se sienta humillado, cuando se sienta abatido, tiene que correr al lugar seguro. Isaías 59 en el versículo 1 y 2 dice, no se ha cortado la mano de Dios para prosperar, para proveer, para defender, ni sus oídos se han cerrado. No se acorta la mano de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Dice ahí. Son sus iniquidades las que hacen división entre ustedes y Dios. Porque la mano de Dios no se acorta. Porque la mano de Dios está siempre dispuesta a bendecirnos, a abrazarnos, a rodearnos. La mano de Dios está. No se ha cortado la mano. ¿Qué es lo que impide que estas bendiciones lleguen? Y Isaías lo explica claro. Son las iniquidades nuestras. Es nuestro pecado el que hace que la mano de Dios no pueda. Porque Dios es un Dios justo. Porque Dios es un Dios santo. Ahora, por la misericordia de Dios tenemos al abogado, a Cristo, que Él nos permite entrar al lugar santísimo. Por la misericordia de Dios podemos tener comunión con el Padre. Antes no se podía, ahora sí. Entonces dice que este hombre entra, Zacarías entra en su turno, y dice que entra a ofrecer incienso. Volvemos a lo mismo.
Yo no puedo perderme la oportunidad. La adoración que te corresponde a ti darle, no me corresponde a mí. Y yo no quiero darle mi lugar a nadie. Honestamente no me interesa cederle mi lugar a nadie. O sea, lo siento, pero mi lugar con Dios no se lo quiero ceder a nadie. Porque dice que si nosotros no lo hiciéramos, las piedras van a cantarle a Él. Yo no quiero eso. En cierta ocasión hasta un burrito habló. En cierta ocasión hasta un burro habló. ¿Pueden creer eso? Qué susto para el que iba ahí montado que el burro habló. O sea, Dios para hacer las cosas, las hace. ¿Cómo es que nosotros cedemos la oportunidad que tenemos de estar cerca de Él y dejamos que sean otros? Aprovechemos. Dice que Él llegó allá y va en una condición. Fíjese que cuando uno entra a tener comunión con Dios, tiene la oportunidad de que la condición con la cual yo entro a Dios sea cambiada y transformada en la presencia de Dios. Mi condición acá era estéril, había esterilidad, esa es la condición. Pero hay una situación y hay una posición. Una cosa es la condición, otra cosa es la situación que Dios permite y otra cosa es la posición. Hay una condición, se presenta la situación para yo poder adorar a Dios y hay una posición. Son tres cosas diferentes. Yo tengo una posición, dice que con Cristo estoy en los lugares celestes. Tengo autoridad de hijo de Dios, tengo la autoridad de un hijo. Yo tengo que echarle mano pues a la autoridad porque yo no puedo seguir viviendo igual. La verdad, nosotros no podemos seguir viviendo diciendo somos cristianos, creemos en Dios y nos desencajamos como se desencaja cualquier triste mortal que no tiene a Dios. Nosotros somos diferentes, nosotros estamos por encima. Sí, estamos arriba, tenemos un lugar de dignidad que otras personas en este momento no lo tienen. Nosotros tenemos un lugar diferente porque somos ahora parte de la familia de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? Que usted encuentra hijos de ricos, hijos de gente rica. Yo veo una pareja famosísima por allá en la década de los 70, 80, famosos, artistas, pero famosísimos, el mundo a sus pies en esa época, conocidos, reconocidos, viajaban con mucho dinero, mucha fama, una pareja muy feliz y una hija muy rebelde, que un día dijo, no quiero estudiar más en la universidad, no quiero hacer más, me quiero ir a conocer el mundo. Y empezó a conocer el mundo en verdad, se fue a viajar, dejó los estudios botados, andó de casa en casa, de lugar en lugar, los papás no la podían encontrar, la ubicaban por teléfono muy de vez en cuando ella se dejaba ubicar. En ese tiempo la tecnología, internet, nada que ver. La última vez que llegaron, creo que estaba en Jamaica, que la logran ubicar geográficamente, iban al lugar donde estaba y la persona, miren, con la que ella estaba viviendo era un anciano prácticamente, un tipo, una muchacha joven y muy bonita. Un anciano de Rastafari, sin dientes, llevado por la droga el tipo, pero un tipo, mejor dicho, que no estaba en este planeta ya, en una posilga de lugar, en una pensión de mala muerte, y la muchacha se desapareció hasta el día de hoy, ni siquiera saben dónde están sus restos. Entonces, ahí es donde uno dice, ella teniendo una posición, porque su problema no era un problema de esterilidad. Muchas personas experimentan la esterilidad, no tienen cómo acceder a un estudio universitario, un título universitario muy complicado. Muchos no tienen una situación que se les presente para poder hacer algo diferente, porque el tipo tenía una situación complicada, se le presenta la oportunidad de ir a adorar a Dios, él lo hace, toma la oportunidad y dice, este es mi turno y tengo que aprovecharlo. Tenemos una persona que no tiene nada de esto, no tiene esterilidad, o sea, hablándolo en términos humanos, tiene todo. Físicamente era una muchacha muy hermosa, físicamente muy agraciada, tenía una carrera que estaba ya cursando, estudiando idiomas en su carrera, y decide renunciar y menospreciar la posición que sus padres habían logrado para ella. Ahora,
se encuentra uno mucho, y se fue a vivir como una mendiga. Decían que las últimas veces la veían por ahí pidiendo, de aquí para allá. No se supo cómo terminó su vida. Un misterio. Renunció a su posición. Y hay muchos hijos de Dios viviendo como mendigos. Un hijo es hijo, un hijo no es un mendigo. O sea, Dios para mí es un Dios de orden. Yo respeto a aquellas personas que dicen que Dios los llamó a ser mendigos y a predicar en las calles. Miren, pero yo pienso personalmente, por lo que he podido estudiar en estos cortos 30 años, en lo poquito que he podido aprender de Dios, yo tengo una postura, y es que Dios es un Dios de orden. Donde Dios está, donde Él entra, hay orden. Porque aunque tinieblas cubran a la tierra, dice que la luz de Cristo a nosotros nos ilumina. Entonces yo tengo esa postura teológica por lo poco que he podido estudiar hasta el día de hoy. Dios es un Dios de orden. El Señor es un Señor de orden, donde entra el orden. Entra el orden, entra la sanidad, entra su presencia a traer bendición y libertad. Entonces acá vemos que la situación de este hombre cambia, y ustedes lo pueden leer en el capítulo 1, y ella es la prima de María, donde Elizabeth tiene a nada más y a nada menos que al último de los grandes profetas. Tenemos que decirlo, el último de los grandes, el Bautista, Juan el Bautista, que le encantaba comer proteína. ¿Saben que comía langostas? Pero no langostas de los grillos, chapulines. Eso tiene más proteína que la carne de cerdo. Él se la pasaba comiendo eso. Y bueno, estaba bien alimentado. Y se vestía hasta con buenas pieles. El hombre andaba y era loco, el profeta loco, el último de los grandes, y murió decapitado por predicar la verdad. Acá estamos hablando, miren, Dios los usó a ellos para traer a luz el precursor, el que abría el camino de Cristo, el que iba a preparar la senda. El ministerio de Jesús fue preparado a través de su primo Juan. Entonces, acá vemos cómo cuando una persona entra en los atrios de Dios a quemar incienso, la situación puede cambiar, porque Dios es un Dios que para Él no hay nada imposible. Luego ustedes miran allá en el verso 73 del mismo capítulo. Vamos a leerlo desde el verso 71. Dice: para liberarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen. Está hablando, mandaron a Jesús. En el capítulo 1 también se narra sobre Jesús. Dice, para mostrar misericordia a nuestros antepasados al acordarse de su santo pacto. Por esto y por muchas palabras más que no alcanzo a compartirles hoy, pero por esto vamos a orar así, y se los digo con toda autoridad, y estoy segura de lo que les estoy diciendo por la palabra de Dios. Este es un tiempo de aferrarnos al pacto de Dios, de recordar y traer a memoria lo que el Señor selló y pactó acá. Hay cosas que Dios pactó, hay personas que Dios ya tiene pactadas, selladas. Este es un tiempo que, miren, todo lo que, las palabras que Dios me ha estado hablando ya en estos últimos días es: haré pacto de paz, ratifico mi pacto, y esta es la manera de empezar este año. Señor, tú pactaste. Acá estamos para cumplir nuestra parte del pacto, pero Dios no miente. Vamos a orar de esta manera porque hay un pacto. Miren lo que dice el 73, dice: así lo juró a Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos. Dice, nos concedió ser libres del temor. Nos rescató del poder. O sea, tenemos enemigos que tienen poder. Sí, Señor. Ay, no es que el enemigo me hace los mandados. No. Espérese un momentito. Espérese. Podrá tener más poder que cualquiera, pero no tiene más poder que nuestro Dios. Y si Dios es con nosotros, ¿quién puede en contra nuestra? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces dice, nos libró del poder de nuestros enemigos para, y acá nos dice un para qué, porque nos hizo libres de nuestros enemigos. Ay, sí, ahora sí me voy a echar a la lucha. Ahora sí voy a hacer lo que me dé la gana, porque ya Dios me liberó de todo lo que me oprimía, ya no tengo deuda, ya no tengo problema. Ay, bueno, ahora sí me voy a dedicar a hacer lo que me dé la gana. No es así. Dice que Él nos libera
y dice que es para que le sirviéramos, y luego nos dice cómo. Nos libera de nuestros enemigos que son muy poderosos, que son más fuertes que nosotros, nos libera del temor, nos libera del yugo de esclavitud y nos libera para que le sirvamos. Ay, qué chévere, si fuera hasta ahí, dejémoslo hasta ahí entonces, para que le sirvamos. Ah, bueno, sirvámosle a Dios. Pero luego nos dice cómo tenemos que servirle a Dios. Dice, para servirle con santidad, con justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Amén. La palabra de Dios no puede agarrarse solo un pedacito. Queremos el Salmo 65. El Salmo 65 tiene que ver con Lucas 1, porque el Salmo 65 está diciendo, hasta acá fueron estériles. Amén. Hasta aquí hubo esterilidad. Amén. Pero la condición para que la esterilidad cambie es que vayas al lugar santo a ofrecer incienso. La única manera en que se vence y se rompe la esterilidad para cada uno de la iglesia va a ser quemando incienso. Pero acá nos lo dice claramente, claritico en estos versículos. Dios nos libera para que le sirvamos con santidad, con justicia, estando todos los días de nuestra vida delante de Dios. Miren, propónganse a partir de este día, que hay 1 de enero, 2 y todos los días del 2024, pase lo que pase, ni uno solo de los días del 2024 usted esté fuera de la presencia de Dios, porque dice, viviendo en su presencia todos los días de nuestra vida. Vamos a empezar por el 2024. Esto es un pasito a la vez. Ay, yo voy a estar todos los días de mi vida que me quedan en la presencia. Bueno, no sé cuántos son, pero los que Dios me permita quiero estar allí. Pero vamos a empezar por proponernos con el 2024. Vamos a partir de ahorita nos vamos a proponer conquistar el día mañana. Día 1, mañana en su presencia. Día 2, pase lo que pase, estoy atareado, lo que sea, de alguna manera tengo que buscar un momento para yo ir a estar delante de Él. Su palabra es mi alimento. Que yo, miren, hay tantas estrategias ahorita, tantas herramientas. Acá vinimos hoy a recibir de parte de Dios la estrategia. Esto no es de agüeros. Ay, es que vamos a hacer esto, vamos a quemar el rollo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquí los nudos, yo qué sé, queman nudos, hacen nudos, luego los queman, luego los vuelven a quemar, yo no sé, un poco de cosas. Acá venimos a darle gracias a Dios por todo el 2023, porque en realidad Dios nos sostuvo. Amén. No hay otra cosa, o sea, pasamos por mucho, pasamos por varias situaciones durante el año. Y hasta aquí podemos decir, fue la mano de Dios la que nos sostuvo. Porque créanme que muchos días, aún yo creo que sin fuerza, más de uno que se levantó, diciendo, oh Dios, ¿y hoy qué hago? ¿Qué va a pasar con esta situación? ¿Cómo va a ser? ¿Sí o no? Sí. Seamos honestos. Y si nos pudimos levantar de allí fue porque la mano de Dios, su mano poderosa nos ayudó, porque no hubiéramos podido en nuestra fuerza. Fue Dios el que nos mantuvo y nos tiene hoy acá. Acá estamos por amor a Dios y porque Él nos ama. Pero a partir de ahora, a partir de este día, nos proponemos conquistar este año en la presencia de Dios. Nos proponemos cerrarle la puerta a los tropiezos del enemigo. Vivir diferente no es imposible. Nosotros podemos. Amén. Sí, podemos. Uno cuando se lanza a hacer cosas, yo dije, yo no pensé que yo fuera capaz de hacer esto. Yo no me imaginé que yo fuera a lograr esto. Yo no sabía que yo... Porque cuando uno se devuelve y mira las situaciones complicadas de la vida, uno dice, uy, Dios mío. En esa época yo sentía que todo el mundo se me venía encima, pensé que me iba a morir, pensé que me iba a quedar ahí, pensé que no iba a salir de... Y uno mira hacia allá y uno dice, uy, Dios mío, qué horrible. Hay épocas de la vida uno que no recuerda y uno dice, uy, no. Dios mío, ¿cómo lo pasé? Gracias a ti, fue solo Dios. Ha sido Dios que nos ha sostenido. Amén. Sí. ¿Nos ha costado? Sí. ¿Morir a muchas cosas? Sí. ¿Que ha sido fácil? No. Pero Dios ha sido bueno. Amén. Entonces, acá nosotros tenemos la palabra de Dios. Es el Salmo 65 porque vamos a entrar. Vamos a mirarlo así rápidamente, esos 12 versículos. Ya saben en qué nos estamos fundamentando para estudiar lo que es Lucas 1. La esterilidad se rompe. Porque los salmos anteriores hablaban de esterilidad. En el Salmo 65 se rompe la esterilidad. Acá miramos, vamos a mirar el verso 1.
Dice, a ti, oh Dios, en Sión te espera la alabanza y a ti se te deben cumplir las promesas. La alabanza y tu adoración se tiene que centrar en Dios. Cuando tú adores aquí, cuando tú adores a Dios allá, a ti poco o nada te tiene que importar lo que la gente piensa de ti. Tú no adoras a Dios para que la gente a ti te mire, para inspirar a nadie a través de tu adoración a que otros adoren tan lindo como tú haces tus pasos, porque eso se centraría no en Dios, sino en tu carne y en agradar a los hombres. Pasa eso. Esto pasa. Hay mucha gente que, fariseos, que publican sus devocionales de sus tiempos adorando y con lágrimas y levantando. Yo no sé quién necesita poner el celular y grabarse uno llorando delante de Dios en la casa. ¿Qué vaina que la gente vea eso? O sea, que eso es absurdo. Yo no puedo, que hay gente que lo hace y uno lo mira y digo, ay Dios mío, ¿qué nos importa? O sea, ¿en serio? ¿Por qué hacen eso? Eso no es inspiración para nadie, eso a mí me molesta. Eso es como, eso es tan privado, eso es tan de la pareja, eso es tan de Dios con la persona, eso es tan íntimo, es un momento tan romántico, eso es tan privado que ahí no cabe nadie. Ahora, si lo hacemos en adoración pública como lo hacemos aquí, mira, no me importa si me despeluco, o sea, tiene que importarnos nada, porque uno viene aquí a adorar a Dios. Yo no vengo ahí para que Angélica mire cómo yo hago mi nuevo paso. Estoy innovando mi coreografía con Dios. Ensayé toda la semana y ahora acá vengo a brillar baldosa. No, viejo, déjalo para otro lado. Hazlo en otro lugar, aquí no es tu lugar. Porque cuando tú pretendes que tu adoración inspire a otros, yo sinceramente ya tu adoración no se está centrando en Dios, sino en que la gente te mire. Eres un hipócrita, un fariseo. Entonces eso ya entra a desagradar a Dios. Porque Señor, si no me estabas bailando a mí, no estabas cantándome a mí, yo te quería ver y tú estás haciéndoles para que los demás te miren. ¿Dónde está tu intimidad conmigo? Y eso pasa mucho cuando la gente está en tarima, que la gente, esto es delicado, porque el músico es muy atacado a través, o el arte, el arte es muy atacado por el enemigo, lo que es música, las danzas, el teatro, porque la gente empieza a creerse el burro que está cargando a Jesús, que todas las flores son para él, y empieza a desfilar como muy orgullosito. Acá nada, o sea, aquí yo les he dicho, aquí no nos interesa que nuestro nombre sea conocido. Ustedes saben que de las cosas que a mí más me cuesta es hacer cosas públicas. Los que me conocen saben que a mí eso no, es de lo que menos me agrada. Porque a mí no me interesa que me vean a mí, ni agradar a nadie. En realidad eso es lo que menos importa, o tener un nombre conocido. Eso es lo que menos interesa. O que nuestro nombre de la iglesia, saquémoslo allá en los eventos que nos han dicho, traigan en la bandera el nombre de su iglesia, ni siquiera. O sea, no interesa tanto eso, en realidad no importa. ¿Qué nos interesa a nosotros? Que conozcan a Dios. Porque el que conoce a Dios, su vida va a cambiar, su vida va a ser sanada, restaurada. Eso es lo más importante. Entonces, tu adoración, dice el verso 1, ¿es para qué? Para Dios. Segundo, cúmplele las promesas a Dios. Yo creo que aquí, más de uno hoy, si hacemos una evaluación, no la vamos a hacer, no la haremos, pero si se hiciera una evaluación aquí, más de uno se rajaría. Por las promesas del 2023, que hoy 31 de diciembre tenemos que ir, no, me faltó. Tenía que ayunar más, tenía que orar, tenía que estudiar más la Biblia, tenía que reaccionar diferente, tenía que hacer eso. Pero fallé, me voy rajando. Entonces, acá en este punto nosotros tenemos que decir, bueno Señor, ahora vamos a empezar el 2024, vamos a cumplir las promesas. No sé qué promesa tú le vas a hacer a Dios. Eso es entre tú y Dios. Eso son cosas tan privadas también. Esas son cosas que tú tienes que hacer, pero sí tienes que enfocarte en cumplir la promesa que tú le haces a Dios. Estudia más, profundiza más, enamórate más de Dios. Eso nunca te va a defraudar. Vamos a mirar el siguiente versículo. Dice, tú escuchas la oración, a ti acude todo mortal. El verso 3 dice, cuando nuestras iniquidades y nuestros delitos nos abrumaban, tú los perdonaste. En el verso 2 dice, tú escuchas
Y voy a leerles lo que dice Isaías 59, 1, 2, ya textualmente, literalmente dice: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. La mano de Dios no es corta para salvar, ni sus oídos son sordos. Dice: son las iniquidades de ustedes las que los separan de Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Acá vamos a entender, la oración es escuchada. Cuando usted se acerque a orar, entienda que Dios le escucha. Si usted se despoja de lo que a Dios le desagrada y si usted está hablando con Dios, tenga la plena certeza, Dios escucha. Lo que decía Spurgeon, en un momento de dificultad yo tengo que correr es a Dios. Antes de, porque la primera sensación es estos benditos aparatos, agarrar, llamar, buscar a alguien. No, espérate. Respiro profundo y Señor, tomo de ti aliento, tomo de ti fuerza, me arrodillo si tengo que tirarme de rodillas. Miren, empezando el mes, finalizando noviembre, ¿sí? Finalizando noviembre y empezando el mes de diciembre, tuvimos que recibir un ataque, sí, lo concibo como un ataque, a manera personal, una situación bien complicada. Miren que por poco esa situación me estaba logrando quitar a mí la paz. Yo me levanté una madrugada y dije: no, Señor, yo no puedo con esto. No puedo, y es que siento angustia. Estaba sintiendo angustia y dije: Señor, no quiero la angustia porque tú no me diste espíritu de cobardía, no me diste espíritu de temor, me diste espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Así es de que ahora mismo, dominio propio sobre mi vida y sobre mis penas. Y me tocó reprenderme. O sea, reprender mis pensamientos y reprender mis sentimientos. Lo que yo pienso, siento, y lo que siento, actúo. O sea, empieza uno a enloquecerse, en serio, empieza a hacer cosas absurdas. Empezamos a enfrentar la situación y miren, para mí fue un golpe que yo no me esperaba, no me lo veía venir, literalmente no veía venir eso. Si yo hubiera sabido como que uno ve la preparación de la situación, uno como que su corazón lo va llevando a uno y por camino, y uno dice: ok, estoy más preparado para afrontar eso. Pero fue una cosa así, de tajo, estando tú en medio de una situación que ya tenía que ser atendida y pasa así, un portazo en la cara, cerrada la puerta. Miras para otro lado y ves que se ha cerrado otra puerta y otra, y uno dice: Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Era una situación bien complicada, en el momento era complicada. Y yo dije, esa madrugada dije: yo no voy a cargar con esto. Yo no voy a cargar con esto. El castigo de mi paz fue sobre ti. Y yo no voy a perder mi paz. Y yo no voy a permitir a esta situación que me robe más el descanso. No más de dominio propio y de malas. Mi carne se tiene que someter a Dios. De malas. Y es una lucha. Yo no tengo que, ay no, es que miren, yo camino más allá del bien y el mal, a mí no me cuesta. Yo no lucho con nada, ni nada me tienta, no. Esos pastores que salen por allá a hablar a toda la congregación, todos hipócritas, yo no soy, todo menos eso. Miren que me costó. Me tiré de rodillas delante de Dios y lloré y dije: Señor, yo no esperaba eso. Pero bueno, te tengo a ti. Si te tengo a ti, tengo todo en tus manos. Señor, estoy en ti, mire, gimiendo delante de Dios. De verdad, Señor, haz un milagro. Dime qué hacer. Y el Señor empieza a iluminar mis penas. Haz esto, de allí, acá. Y empezó el Señor a darme a mí me lo reveló. Toda la estrategia y su sabiduría operó en favor mío para guiarme. ¿Tuve que pagar un precio? Sí, claro. Moverme, pagar un precio físico, hacer ciertas cosas, porque yo, no esperaba que eso cayera. Mire, tome su solución. No, a uno le toca moverse. Pero Dios le da a uno la sabiduría y la guianza para pise aquí, vaya allá, toque esto, toque esta puerta, haga esto, aquello. Y Dios empezó a guiar cada cosa. Yo en esos días mi semblante estaba, honestamente, en medio del proceso de mudar. Estaba triste, acongojada y diciendo: Señor, por favor. Y yo le decía: Señor, te prometo a ti, como siempre, darte la gloria de todo lo que tú haces en favor mío. Y hoy le doy la gloria al Señor porque nos entregó la respuesta. Respondió el Señor en tiempo oportuno. ¿No fue así? El Señor en favor nuestro nos dio la respuesta. El Señor es bueno. El Señor es misericordioso. Yo decía: pero es que no puede ser. Es que tú puedes. Es que para los hombres, es que no puede ser que a ti nada te queda difícil. Dios, tú eres Dios, yo quiero confiar en ti, voy a confiar en ti, confía en Dios. Fue una lucha al comienzo, pero dije: no, voy a confiar en Dios, Dios lo hará.
Y lo que Dios permita, sea que salga o sea que no salga, porque es que uno a veces ora esperando en su mente que salgan las cosas como uno quiere. Y yo le dije, bueno, en el momento en que yo me desprendí, les voy a confesar, o sea, ustedes saben que yo les cuento cómo son las cosas. En el momento en que yo decidí desprenderme, porque dije, Señor, si tú respondes así, bien, gloria a ti. Pero si tú no respondes así, también te voy a dar la gloria, porque si no lo permites que se abra la puerta y que se solucione, tú lo permitirás para formar mi corazón y de alguna otra manera tú lo harás, te llevarás la gloria de otra forma. Miren, cuando pasó, yo le dije, Señor, el día que esto pase, yo creo que voy a celebrarlo. ¿Sabe, vivo? Yo ese día le dije, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Porque es que es muy fácil, ay, ya, por fin, ay, Dios mío, gracias. Y nos vamos a... Mire, yo no paraba de llorar, de rodillas en mi habitación, tomé la mano de Sara y le dije, vamos a darle gracias a Dios. Esto no es así nomás como que sí, vamos a darle gracias al que hizo este milagro. Y me arrodillé y con lágrimas yo le dije, Señor, no lo merezco. Esto es por pura gracia, yo de verdad solamente confío en la misericordia tuya y tú lo hiciste. Y llorando ahí de rodillas le dije, Señor, gracias. Gracias porque tú lo hiciste. Y le di la mano a mi hija y le dije, venga, vamos a orar. Porque hay que enseñarles, hay que aprender que a Dios es el que se le da gracias, que a Dios es el que se le da gloria, porque somos finalmente hijos de Dios. Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Él es nuestro todo. A Él. Si nosotros nos mantenemos en esa actitud de humildad, reconociéndolo a Él, en todo lo que viene a nuestra vida, miren, vamos por buen camino. Entonces, acá lo vemos en esta palabra, Él escucha la oración. Luego dice, cuando nuestras iniquidades y nuestros delitos nos abrumaban, tú los perdonaste. ¿Qué dice Isaías 53? ¿Qué dice Isaías 53, 5, 4? ¿Qué es lo que hablan esos versículos? Porque usted y yo, o sea, nosotros a veces somos como que conocemos la escritura y a veces como que a uno se le olvidan ciertas cosas que están en la palabra. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el Señor en Isaías? A ver quién me ayuda. Vamos a leerlo, eso no estaba ahí, pero vamos a leerlo. Porque miren que el Señor me lo ministró en una de estas, hace como 2 madrugadas, el Señor me hablaba mucho acerca de eso. Vamos a mirarlo desde el verso 4. Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. ¿Quién tuvo que soportar nuestro dolor? Miren, ustedes y yo no podemos ser tan hipócritas, perdón que lo diga así, tan religiosos de decir creo en Dios y no creerle a Él. Creo en Dios, pero no creo en su palabra. Entonces es absurdo. O creemos o no creemos. Tenemos que creer. Porque yo no puedo decir yo creo cuando en realidad no le creo a lo que Él me ha prometido. Dice que Él cargó nuestras enfermedades, soportó nuestro dolor. Por nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Y luego dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Yo decía, cuando orábamos acá, yo decía, por tu llaga fuimos curados. ¿Saben qué? En las películas, la de Mel Gibson es la más acertada o más cercana, pero se muestra que a Cristo en los latigazos 39 que le dieron en la espalda, se le armó una llaga. Pero ¿saben qué? Que el látigo iba por todo lado. Ahí le arrancaron la piel. Ustedes saben que los romanos eran crueles y en martirizar, o sea, eran expertos en darle muerte a una persona de la manera más agónica. Ustedes saben que en el látigo, o sea, uno se imagina un látigo, una correa, con la que nos dieron algunos de nosotros, bueno, a otros más, a otros menos. Uno se imagina como el látigo del ganado, de pronto, una correa de papá de esas gruesas. El látigo de ellos era diferente. Tenía unas bolas de como acero, haz de cuenta como esferas, como balines grandes. Y aparte tenía unas ramificaciones de huesos afilados que eran como una especie de cuchillas de licuadora. La ninja, la super ninja, licuadora super ninja, eso no es nada comparado a lo que ellos afilaban sus armas. Entonces, no era que solamente el golpe, cuando el golpe entraba en seco, hacía el hematoma, el hematoma, una protuberancia, rompía músculos. Pero al jalar el látigo que estaba en las puntas, esas cuchillas afiladas, hacían como una especie de cuchara afilada.
arrancaban la piel, arrancaban y iban abriendo un hueco. Dios mío, ese fue el cordero que fue molido. Es que uno lo lee acá tan fácil, fue traspasado, ay sí, por mi rebeldía, ay sí, yo era más rebelde, yo era súper crazy en mi época, rebelde. Esa pastora, si usted supiera, si le contara mi rebeldía. Y uno lee esto tan sencillo, pero cuando usted se pone a mirar, fue traspasado, fue molido, es que fue molido. Molido es molido, o sea, molido no es que simplemente, ay, estoy molido, llegué cansado, estoy molido, molido, es que armaban el edema, el hematoma y luego arrancaban los tejidos. El Señor quedaba desmayado del dolor, en su humanidad se desmayaba de tanto dolor, o sea, un dolor que es, de verdad que solamente el amor que tuvo por nosotros lo llevó a soportar tanto. Fue el amor hacia nuestra vida y hacia la eternidad que podemos pasar con Él. No hay otra manera de explicar, es impresionante. Entonces acá dice que Él fue molido por nuestras iniquidades. Luego dice, sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Miren, lo que estamos leyendo, dice que cuando nuestras iniquidades nos abrumaban, nuestro pecado, nuestra porquería, toda la basura, toda la contaminación que cualquier ser humano pueda cometer, que nosotros hayamos cometido, dice, Él pagó por ese pecado, por todo pecado que hicimos nosotros. Entonces, usted no puede estar permitiéndole a Satanás en el 2024, estamos por entrar allí. No podemos permitirle a Satanás la culpa. Miren que una de las maneras como Satanás más se roba la bendición de la gente es a través de la culpa. Ay, es que yo hice esto, ay, es que esto me pasa es porque esto. Miren, una vez un muchacho tuve que atenderlo y él lloraba tanto por algo que le pasó a una niña de 6 años. Y él lloraba, un hombre gigante, acuerpadísimo, grande, y usted lo veía como un bebé llorando. Y lloraba porque la niña tuvo una experiencia que pues obviamente es difícil, pero se puede manejar y sanar. Tampoco es una cosa que uno diga, uy, ese hombre tan grande, tan acuerpado, que usted siempre lo veía entrar tan fuerte, con una presencia como imponente inclusive. Su esposa también, y él llegó ese día devastado y él lloraba por lo que le pasó a su niña. Y lloraba, no paraba de llorar, y yo decía, pero ya, vamos a ayudar a la niña, vamos a orientarla. Son cosas que no deberían pasar, pero a veces pasan entre los niños, experimentan cosas y bueno, pasan. Vamos a sanar a la niña, vamos a liberar, vamos a orar, vamos a ministrarle, tranquilo. Y él no paraba de llorar, no paraba, y yo le dije, Mau, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que pasa? Porque la esposa estaba más tranquila y decía, sí, vamos a meterle la ficha, yo les decía, bueno, vamos a ayunar, vamos a... Cuando él dice, es que esto le pasó fue por mi vida pasada, es que si yo le contara, y empezó a contar todo su testimonio y toda su vida pasada, y yo dije, no me interesa tu vida pasada. Y en este momento no, si en algún momento hubieras querido pedir ayuda sobre tu vida pasada, pero es que tu vida pasada es pasado, no me interesa volver a escuchar la misma historia, eso es parte de tu pasado, eso ya quedó sepultado, la cruz de Cristo lo borró, la sangre de Cristo te lavó, te limpió. ¿Tú por qué le permites al enemigo? Porque es que eso sí abre una puerta gigantesca para que su niña el día de mañana sea violentada, sea abusada, caiga en promiscuidad. O sea, él lo que está haciendo es atrayendo cosas incorrectas sobre es que yo era una basura de ti, es que yo, no, espérate, tú eres un hijo de Dios, tú eres un hijo, sobre tu vida está la sangre del pacto, eso es tu pasado, eso no tiene autoridad sobre tu vida ahorita. Pero cuando tú dices que fue por él, entonces tú empiezas a justificar, y miren, a las cosas que uno les tiene miedo, uno las hace fuertes. Cuando uno empieza a declarar culpa, cuando uno empieza a temer ciertas cosas, situaciones, uno le da fuerza. Ustedes saben que Satanás y los espíritus inmundos, ellos se alimentan del miedo de las personas. El miedo alimenta a las cosas contrarias, así como la fe nos hace fuertes, el miedo alimenta todo el reino espiritual contrario a nosotros, lo alimenta.
Ay, es que ya no, y el otro año que vamos a comer, y empieza uno a abrir puertas y alimentar y cómo será la economía, y es que el salario mínimo ahora quedó en tanto y ahora el transporte le subieron a tanto. Miren, uno empieza a declarar sin darse cuenta cosas y empieza a abrir puertas y a atraer, alimentar cosas que luego vienen a cobrar. Satanás no, ese sí no permite, ese sí no se queda con nada. O sea, Satanás es que, mejor dicho, anda como un león rugiente. Entonces no abramos puertas. Dice que nuestros delitos nos abrumaban. Pero ¿qué es lo que dice acá? Dios los perdonó. No van a entrar ninguno al siguiente año cargando culpa. Me hacen el favor y no carguen culpas. Acá se queda, hoy se queda acá, hoy se queda acá. Los errores del pasado son del pasado. Ay, es que me acuerdo que en el 17 yo hice tal cosa, por allá en el 2010 yo me acuerdo. No, claro, como en el 2010 yo la embarré y ahorita preciso me pasa esta situación, eso es por lo que hice en el 2010. ¿Usted qué clase de Dios cree que tiene? Perdón. ¿Usted cree que le costó a Cristo poco? Les hablo un poquito del sacrificio de los romanos, de lo que pasó en la cruz, para que podamos entender. Entonces, ¿cómo vamos a darle crédito a mi pecado, a mis errores pasados, más que a lo que hizo Él en la cruz? O sea, yo digo, no, entonces lo que yo hice es más grande que... Jamás tu pecado es más grande. Nunca tu pecado será más grande. Nunca tu error es más grande que el sacrificio y el propósito de Dios sobre tu vida. Entonces, a partir de hoy, aquí se muere, y lo digo en el nombre de Jesús, se muere todo pesado, todo pasado, todo pecado, todo error, todo fallo, toda metida de pata. Acá hoy se muere. Este es el fin. Con este año que se termina, también se termina el yugo de acusación de Satanás sobre sus vidas. Me hacen el favor y el otro año, ay, es que eso es por eso, es que eso es por aquello, no. Si hay cosas que yo tengo que solucionar, como les digo, bloquear gente, cerrar puertas, hacer eso, lo vamos a hacer, listo. Ya, tomamos decisiones y las tomamos ahora, punto. Ya, hay cosas que me molestan de mí, las voy a cambiar. Pero que no sea que la culpa la esté usando Satanás para robarse tus bendiciones. Por favor, este año ustedes no lo van a enfrentar trayendo culpa sobre su vida. En el nombre de Jesús vamos a experimentar libertad. Amén. Amén. Así que nos liberó para poder servir. Luego dice acá que, bueno, dice, dichoso aquel a quien tú escoges, al que atraes hacia ti para que viva en tus átrios. La sensibilidad solamente la pone Dios. Hay gente que usted le predica 1000 veces y no le entienden, no le copian. Mire, usted está pasando, vuelva a hacer. Mire como que, ay, sí, yo sé que algún día voy a volver, pero no copien. Como que su procesamiento está alterado, el disco duro está como con un virus extraño y no reciben. La sensibilidad dice, me sedujiste, me dejé seducir. Aquí estoy. Dice, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Me sedujiste, Señor, me dejé seducir. Acá estoy. Dios es más fuerte. Él a nosotros, por lo menos los que ahora le conocemos, tenemos la certeza de que Él fue el que puso la sensibilidad, porque en otro tiempo nosotros no hubiéramos entendido nada. Esto era mandarín para nosotros. Antes no entendíamos nada de lo de Dios, pero Dios puso sensibilidad en nuestra vida. Amén. Él fue dichoso aquel. Somos dichosos, somos bienaventurados, somos bendecidos. Él nos atrajo a Él, nos dio la oportunidad de conocerlo. Luego dice, acá está. Miren que acá hay algo muy importante. Dice, saciémonos de los bienes de tu casa, de los dones de tu santo templo. ¿Dónde está la respuesta para saciarnos y para ser bendecidos? En la casa, en la presencia de Dios. Uno, no vamos a dejar de congregarnos. Pase lo que pase, estaremos aquí buscando congregarnos. Pase lo que pase, o sea, que ya sea algo de fuerza extra, de fuerza mayor que nos impida estar acá. Pero pase lo que pase, contra toda situación estaremos, porque acá lo dice, la forma de saciarnos es cuando nos congregamos, es saciándonos de los bienes, de los dones del santo templo. ¿Dónde es? En comunión con Dios. Tenemos que tener esta comunión con Dios. Entonces,
aquí nosotros debemos entender que es la estrategia. En este texto acá está la estrategia. ¿Cómo vamos a recibir todas las bendiciones que vienen más adelante? Acá, de Dios. Miren que no pone el salmista, no pone en orden contrario las cosechas de los 12 años y la bendición de Dios. No, él no lo pone en ese orden. Él dice, nos saciamos en la casa, nos llenamos de Dios, de sus dones, de su gracia, en casa, en comunión con Dios, nos congregamos. Miren que lo hablan en orden así como lo estamos narrando. Y luego, después de eso, viene lo que es ya en el plano físico, la bendición económica que todos necesitamos, la respuesta física que estamos nosotros necesitando. Ahora, dice en el siguiente, tú, oh Dios Salvador nuestro, nos respondes con asombrosas obras de justicia. Amén. Dios es un Dios que opera en favor de los desvalidos y de los desprotegidos. Dios quiebra todo cetro de impiedad, porque dice que cuando Él lo rompe, nuestras manos no se extienden a lo incorrecto. El Señor rompe todo cetro de impiedad. Dice que Él es la esperanza de los confines de la tierra, de los más lejanos mares. Tú con tu poder formaste las montañas, ceñido de fuerza. Yo creo que no hay nada más impactante que ir por la geografía colombiana y uno ir en carretera y mirar esas montañas que hay acá. O sea, ver las montañas es algo majestuoso. Para mí es impresionante. Cuando uno va en carretera y uno mira eso, uno dice, uy, esto es una locura. Cuando uno se mete a través de esos túneles tan largos que son montañas, que hicieron el hombre en la sabiduría y gracia que Dios le dio a esos túneles, y uno atraviesa las montañas, uno dice, Dios mío, estoy en el centro de tu creación. O sea, atraviesa, a mí eso me da como un temor de Dios sentir esto de atrás. La gente pasa el túnel, o sea, la gente normal y simple pasa el túnel, uy, qué chévere, hicieron un túnel, ahora me gasto menos de ir de aquí a allá. Ok, eso es para ti, querido. Pero para un hijo de Dios, uno va en el túnel y uno dice, Dios mío, estoy en la montaña, estoy atravesando tu montaña. Ese es el poder, estoy atravesando el corazón de Dios, la creación de Dios. O sea, es impresionante entender esto. Dice que Dios hizo, miren, si hizo eso, si hizo esa locura, ¿cuál ser humano, por millonario y poderoso que sea, ha logrado hacer una montaña? ¿Cuál ser humano tan poderoso hace un árbol, un pajarito? ¿Cuál ser humano puede hacer un bebé? ¿Qué ser humano puede hacer las obras que Dios ha hecho? El mar, toda la naturaleza que es tan perfecta y tan hermosa. Dios, ese es el Dios. Cuando uno se pone a mirar esas cosas, aún lo más sencillo y lo más simple, uno dice, uy, Dios mío, de verdad que es bueno contar con la ayuda de Dios. Luego dice, tú calmaste el rugido de los mares, el estruendo de sus olas y el tumulto de los pueblos. Fíjense que acá está hablando de lo que hablábamos de los mares, pero aquí ya mete algo más, el tumulto de los pueblos. Si Dios calmó el rugido de los mares, si Dios calmó las impetuosas olas, ya hablo como en otro idioma. Va a tocar oprimir el botón del idioma que es. Miren, si Dios hizo eso con la mar y con las olas embravecidas, y dice aquí que Él puede acallar y calmar el tumulto de los pueblos. Esto habla de una turba enfurecida. Ustedes saben que esto es complicado porque una cosa es pelear con una persona en la calle, una cosa es tener un disgusto con alguien, otra cosa es cuando es una turba de gente que está persiguiendo a uno solo, cuando es una jauría de gente poderosa en desbandada queriendo atacar a alguien. Dice que Dios calma el tumulto de los pueblos. O sea, está hablando de gente, de mucha gente. Y Dios puede reprender tanto el mal como lo ha hecho, pero también puede reprender el ataque de muchas personas. Ahora, vamos a ir rápidamente para ya terminar en estos últimos versículos. Dice, los que viven en remotos lugares se asombran ante tus prodigios desde el amanecer hasta el anochecer. Tú inspiras canciones de alegría. Cuidas, y acá llegamos, cuidas la tierra, la riegas, la enriqueces abundantemente. Hay gente que da algo en pobreza, hay gente que regala pero regala en pobreza, hay gente que da y da con dolor. Ay, mire, yo tengo este regalito, pero eso es un sacrificio tan grande, pues
como que no se lo quieren soltar a uno, no, tranquilo, pues mejor páselo. Mire, le trae este bocadito, pero yo tenía unas ganas de comerme. Traerle cuartito, coja. No, pues no, termine de comer el bocadito, no me deje nada. La punta de la empanada. No, mejor termínese de comer, porque para qué. Hay gente que da con dolor. Hay gente que le cuesta, o sea, como que Dani es como que eso va a ser una, decía el pastor, una parafernalia impresionante. Pastor, quiero bendecirlo. Un número de cuenta, una persona de otro país en Europa. Por favor, es que quiero, Dios me habló, que yo era el utensilio, el vaso de honra para traerle una bendición gigante a usted. Un número de cuenta, pero es que lo voy a sorprender porque a mí Dios me ha bendecido tan abundantemente que es impresionante Dios cómo me habló en las madrugadas que tenía que ser usted el siervo que iba a recibir esta gran... Y el pastor dijo, uy, viene algo por ahí grande. ¿Les digo? Le mandó 10 euros. ¿Cómo está el euro? ¿Como 4? ¿4.000? Casi como 4.500, le mandó 45.000 pesos. Y gloria a Dios por la ofrenda. Entonces, si ustedes me quieren dar 45, que se lo recibo. Gracias, gloria a Dios, una bendición de Dios. Pero una persona que está en una economía, en un país tan, y hablando de todos sus múltiples emprendimientos, negocios, cómo Dios lo ha bendecido, cambió casa, cambió carro, mire, una impresión, un testimonio de poder de Dios en las finanzas en ese varón increíble. Y todo el preámbulo que le da la bendición con el pastor. Llegó a la ofrenda y yo, ay, qué bueno, hay que mandaron 10 euros. Yo, ¿será que equivocaron? Pues es que era como una cosa así toda espectacular. Y uno dice, bueno, gloria a Dios. Dice, bueno, gloria a Dios. Pero hay gente que da como que está así como que sí, como el niño cuando le va a ofrecer a la mamá el bocadito cuando están chiquitos y le pone el dedo para que no se pase la uña. Muerda, y uno, pero que muerdo la uña. Yo le quito la uña, mijo. O sea, sí, hay gente que da con esa escasez. Dice que el Señor enriquece de una manera abundante, es lo que está prometiendo acá, de una manera abundante. Los arroyos de Dios se han llenado de agua para asegurarle trigo a este pueblo. O sea, no se preocupe que el trigo que necesitamos para el 2024 el Señor ya lo tiene asegurado. O sea, de pronto a los demás no sé, porque no sé, pero a los hijos de Dios, el trigo ya se lo tiene asegurado. Dice, al pueblo. Cuando él habla del pueblo, habla de sus hijos. Porque así preparas el campo, empapas los surcos, nivelas los terrones, reblandeces la tierra con lluvias abundantes y bendices sus renuevos. O sea, los renuevos son esas plantitas chiquiticas, ¿sí? Los retoños, dice, los bendice. Y luego nos dice, tranquilos, él corona el año con sus bondades. Las carretas se desbordan de abundancia, rebosan los prados del desierto, las colinas se visten de alegría, pobladas de rebaños están las praderas y cubiertos los valles de trigales, aclaman y cantan alegres, amén y amén. Se acaba la esterilidad y cada vez que vengamos acá a ofrecer incienso, lo ofrecemos para Dios, y cada vez que estemos por la calle, que nuestros pensamientos sean un incienso para Dios, que nuestros sentimientos sean un incienso para Dios. Uy, esa vieja desmesurada, chanclas, porque hay gente que en su corazón tiene un veneno. Hay gente que tiene tanto odio, sus pensamientos, entro rápido para no saludar porque no quiero ni verle la cara. Hay gente que eso es lo que tiene adentro y lo que produce no es incienso para Dios. Entonces, que lo que pensemos, que lo que sentimos, que lo que hablemos sea un incienso para Dios. Que lo que hagamos en nuestro lugar secreto sea incienso para Dios. Que lo que hagamos en esta casa sea incienso para Dios. Que todo lo que Dios nos permita hacer sea adoración para Él. Porque es la única estrategia que nosotros tenemos para que se rompa la esterilidad. No hay otra estrategia. Esta es la estrategia. Amén. Amén. Esta es la palabra para este año. Yo en realidad la recibo de parte de Dios y en serio la creo. Creo esta palabra. ¿Ustedes la creen? Amén. Sí, sí. Por favor,
Miren los primeros versículos, léanos en la casa, si quieren mañana arranquen el día leyendo nuevamente la palabra o esta noche. Lean cada uno de los versículos.